Este no es un canal, es un rincón para tu alma. Aquí, la palabra no grita, susurra. Hay personas que nacen para buscar la felicidad y hay otras que nacen para mirar de frente la miseria del mundo. Arthur Schopenhauer fue de los segundos. Nació en 1788 en Danzig, en una casa cómoda de comerciante rico y madre escritora. Tenía todo para vivir bien, menos lo único que un niño no puede negociar: cariño. Un padre que muere en circunstancias turbias, una madre brillante pero fría, que lo describe como alguien aficionado a cavilar sobre la miseria del ser humano. Desde joven veo lo que muchos preferimos no mirar. En un viaje largo por Europa, escribió en sus diarios la crudeza de la pobreza, del hambre, del dolor ajeno. Y un día, todavía muy joven, le dijo a un escritor famoso de su época que la vida era un asunto desagradable y que había decidido pasarla reflexionando sobre ella. No quería consuelos, quería entender qué demonios había en la raíz de todo este sufrimiento. Para Arthur, el punto de partida no es la esperanza, sino una sospecha. Algo en la existencia está mal construido. Y para pensar eso, se apoya en tres grandes fuentes. Kant, con su idea de que lo que vemos no es la realidad última, sino solo fenómeno. Platón, con sus ideas eternas como modelos de todo lo que existe. Y la sabiduría antigua de la India, con el velo de Maya, ese mundo que parece real, pero que en verdad es ilusión. Schopenhauer toma todo eso y lo aprieta en una frase: el mundo es mi representación. Lo que ves, lo que tocas, lo que oyes, todo pasa por un filtro. Tu mente, tus formas de espacio, tiempo y causalidad. Nunca ves la cosa en sí, solo como aparece para ti. Es como vivir detrás de un cristal esmerilado. Percibes contornos, pero no la verdad desnuda. A ese mundo filtrado, organizado, lo llama mundo como representación. Es el teatro en el que vivimos, pero no es el último piso de la realidad. Y allí entra su jugada más radical. Schopenhauer se hace una pregunta sencilla y brutal. Si todo lo que veo es representación, ¿dónde encuentro la realidad misma? No la busca en el cielo, ni en una idea pura. La busca en el lugar más incómodo, su propio cuerpo. Por fuera, el cuerpo es un objeto más entre objetos, pero por dentro, cuando sientes hambre, deseo, miedo, impulso, no lo vives como teoría, sino como fuerza. A esa fuerza interior la llamó voluntad.
Y aquí viene el giro. Lo que tú sientes como impulso íntimo, como querer vivir, querer poseer, querer seguir, es, para Schopenhauer, la misma fuerza que hace caer una piedra, crecer un árbol, luchar contra un animal. La voluntad de vivir es la esencia de todo, la auténtica cosa en sí. No es una voluntad divina, ni razonable, ni buena. Es ciega, irracional, sin propósito final. Solo quiere seguir queriendo, sin descanso. El mundo entonces tiene dos caras inseparables, como la conoces, lo cual es representación, un enorme cuadro organizado por tu mente, y como es en sí, voluntad, un geyser oscuro que brota sin fin, empujando todo hacia adelante. Y tú eres una de sus formas. Si la esencia del mundo es un querer sin fin, ¿qué lugar ocupa el ser humano en todo esto? Schopenhauer nos engaña. Para él, vivir es estar atrapado en una oscilación constante. Cuando deseas, sufres. Cuando consigues lo que querías, el placer dura un instante y luego se desvanece. Si no tienes nada que desear, aparece el vacío, el tedio, el aburrimiento, dolor por carencia o vacío por saciedad. No hay término medio estable. Por eso dice que el dolor es positivo. Se siente, pesa, se impone. En cambio, la felicidad es negativa. Es solo la sensación de que, por un rato, dejó de doler. Somos como Ixión, atado a una rueda que gira sin finalidad, como Tántalo, que tiene el agua cerca, pero nunca la alcanza de verdad. Y mientras tanto, la voluntad sigue empujando. Nuevos deseos, nuevas comparaciones, nueva envidia, nueva lucha. Aquí se parece peligrosamente a algo que ya conocemos. La ansiedad moderna. La sensación de que nunca es suficiente. Schopenhauer le pone un nombre metafísico. No es solo psicología, es la estructura misma del ser. En su época, el idealismo alemán, Hegel, Fichte, Schelling, proclamaba lo contrario. La razón, el espíritu, la historia, todo avanza hacia algo. Todo tiene sentido, todo está justificado. Schopenhauer los mira y los destroza. Para él, esa idea de que todo lo racional es real y que todo lo real es racional es un insulto a la experiencia. Si miras la guerra, el hambre, la crueldad, la estupidez, ¿de verdad puedes afirmar que la realidad es razonable? La razón, para Arthur, no es señora del mundo. Es solo un instrumento, un secretario obediente de la voluntad.
Nuestra mente inventa teorías, excusas, sistemas, pero por debajo lo que manda es el impulso ciego. Aquí es donde se adelanta a la psicología moderna. Su voluntad se parece mucho al ello freudiano, fuerza inconsciente, irracional, que te habita y te empuja. Y su intelecto se parece al yo, esa parte que intenta negociar con el mundo, poner orden, racionalizar lo que en realidad viene de abajo. Antes de Freud, Schopenhauer ya había dicho lo incómodo. No somos tan libres ni tan racionales como creemos. Si todo es voluntad ciega y sufrimiento, ¿qué queda por hacer? ¿Resignarse? ¿Hundirse en la desesperación? Curiosamente, Schopenhauer no se queda en el puro lamento. Propone 3 caminos para aliviar, aunque sea por momentos, el peso de existir. Primero, el arte. Cuando dejamos de ser yo en la vida cotidiana, miras todo preguntando, ¿para qué me sirve? Mientras haya interés, hay voluntad, hay tensión, hay dolor. Pero hay momentos, frente a un cuadro, un paisaje, una escultura, en los que, por unos segundos, olvidas tus problemas. No piensas en ti, solo contemplas. Allí, dice Schopenhauer, dejas de ser individuo sufriente y te conviertes en puro ojo del mundo. El arte nos muestra las ideas eternas, al estilo de Platón, formas esenciales de la realidad, sin el ruido de nuestro deseo. Y entre todas las artes, eleva una al máximo, la música. La música para él no describe cosas, no imita formas, es la traducción directa de la voluntad. Cuando escuchas una melodía profunda, no sabes por qué te conmueve, pero reconoces allí la historia de tu propio querer y de tu propio sufrir. La música te permite abrazar la voluntad, sentirla, sin quedar reducido por completo a su dominio. Es un alivio temporal. Pero a veces, esos minutos de belleza son los únicos instantes en los que la vida parece justificarse. Segundo, la compasión, cuando el otro no es otro. En ética también rompe con Kant. No cree que la moral se basa en el deber racional, sino en algo mucho más inmediato, la compasión. Cuando ves el dolor del otro y lo sientes como tuyo, cuando el sufrimiento ajeno atraviesa la barrera del yo y te hiere dentro, allí se rompe por un momento el egoísmo. Ese gesto de compasión es, para Schopenhauer, un destello de conocimiento. Comprendes sin palabras que tu esencia y la del otro son la misma voluntad, que no hay tanta distancia. Por eso dice que todo el amor puro es, en el fondo, compasión.
y que donde no hay esa capacidad de sentir con el otro, lo que llamamos amor no es más que egoísmo disfrazado. La compasión entonces no es solo una emoción dulce, es una pequeña revolución ontológica. Desarma el aislamiento del individuo y nos recuerda que somos variaciones de una misma fuerza. Y tercero, el ascetismo. Negar la voluntad de vivir. El camino más radical, el más extremo, es el del asceta, el que decide negar la voluntad en sí mismo. Inspirado por el budismo y el hinduismo, Schopenhauer habla de una renuncia total. Abandonar los deseos, las pasiones y los apegos, hasta llegar a un estado donde la voluntad se silencie. Es la versión filosófica del nirvana, no como un cielo de recompensa, sino como extinción del afán, calma absoluta, ausencia de tensión. Para quienes aún están llenos de voluntad, ese estado parece nada. Pero para quien llegó a esa quietud, es el único todo imaginable. Sería deshonesto idealizarlo. Schopenhauer no fue un santo. Despreciaba a la mayoría de la humanidad. Veía egoísmo, necedad y maldad por todas partes. Y su consejo para las almas sensibles era el retiro, la distancia, el aislamiento. Fue feroz con sus colegas. Llamó a Hegel charlatán. Acusó a la filosofía universitaria de servir al Estado y a la Iglesia. Se declaró casi el único heredero digno de Kant. Y con las mujeres, su visión fue brutalmente misógina. Las describió como intelectualmente inferiores. Las redujo a la función reproductora y llegó a definirlas con frases que hoy solo pueden entenderse como ejemplo de la ceguera de su época y de la suya propia. Que haya visto cosas profundas sobre el sufrimiento no lo salvó de encarnar parte de la injusticia que criticaba. Y eso también es una lección incómoda. Un gran pensador puede ser, al mismo tiempo, un gran ciego. ¿Por qué volver a un hombre que decía que el mundo es el peor de los mundos posibles? ¿No tenemos ya suficiente angustia? Tal vez porque su voz hace algo que casi nadie se atreve a hacer: quitar el maquillaje. Schopenhauer nos obliga a mirar que la razón no manda tanto como creemos, que el sufrimiento no es un accidente, sino una estructura, que la felicidad, tal como la entendemos, es frágil, momentánea, casi siempre negativa, que la compasión no es un lujo moral, sino la única grieta por donde puede entrar algo de luz. Fue precursor de la psicología del inconsciente. Inspiró a Nietzsche, a Freud, a Jung, a Wagner, a Thomas Mann. Pero más allá de las influencias, queda una pregunta sencilla que te hago ahora al oído.
Si es verdad que en el fondo de todo hay una voluntad ciega que te empuja a desear, competir, a poseer, repetir, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? Podrías mirar hacia otro lado, seguir el ritmo frenético del mundo, consumir, distraerte, callar. O podrías hacer algo distinto, usar el arte para tomar distancia de ti mismo, practicar la compasión como acto de rebeldía, aprender a decir no a ciertos impulsos que solo prolongan el ciclo del dolor, buscar una medida propia entre la afirmación de la vida y la renuncia a sus delirios. Schopenhauer no ofrece consuelo, ofrece claridad, y a veces, cuando el ruido se calla y te quedas solo con tu respiración, esa claridad es el único tipo de esperanza honesta que queda. Si has sentido que algo en la existencia está roto, no estás solo. Quizá, como Arthur, no naciste para adornar la vida, sino para entender por qué duele tanto. Y en ese intento, si logras ser un poco menos cruel, un poco más compasivo, un poco más consciente de tus propias sombras, ya has roto, aunque sea un poco, el hechizo de la voluntad. Y bueno, amigo, amiga, esto no es una despedida, es un hasta pronto. Nos oiremos de nuevo en este lugar donde la palabra sana y el silencio abraza. No te olvides, déjame un like, suscríbete, comenta. Hay más camino por andar.